Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Muy buenas tardes a ustedes, amigos, que nos siguen por medio del Facebook, del YouTube. Ahora estamos bajo el nombre de Jorge Diosa, por medio del Messenger, del WhatsApp, los diferentes correos electrónicos. Bienvenidos a su programa, Tardes de Reflexión con Cristo. Alabanzas al Señor. Mi alma te alaba. Y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh, de los ejércitos, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, el aliento del Cristo de poder. Estos mensajes exhorten, estos mensajes consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Y bajo el tema, el ministerio de los profetas. Mi alma te alaba. Santo, 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 bendito, bendito tu nombre. Yahshua HaMashiach. Y ahora vamos a nuestra sección, tu alimento diario. En Génesis capítulo 14, los versículos 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es conocido como el Valle del Rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, recordemos que es tipo de Cristo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y entonces dice, terminadas estas palabras, que Abraham le dio los diezmos de todo. Mi alma te alaba. Recién un amigo y hermano en Cristo me envió un audio de la congregación donde él asiste allí. Su líder, que dice ser profeta de Dios, de lo cual Mateo 7:20 dice: por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Lo cual hay que entenderlo no como el tamaño. Cuando la gente habla de frutos, siempre están pensando en el tamaño de la membresía de sus iglesias. Sino estos frutos de los cuales habla Mateo 7:20, en este caso, de esta líder, sino de lo que ella como persona y por su historial a cuestas del manejo administrativo de los recursos económicos de una congregación tan grande, tan famosa en el mundo entero, pero sobre todo el testimonio de ella ante Dios y la sociedad. Para resumir este audio,
ella afirma que el diezmo Dios se lo reveló a sus ungidos antes de dárselo por ley a Moisés. Y que de una u otra forma los hombres de Dios siempre han diezmado. Yo me pregunto, ¿cuál es su real intención? ¿Será que hay un espíritu de avaricia? ¿Será que hay intención de mercadería? Al afirmar tal disparate. Por eso el Señor afirmó, no yo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En otras palabras, la ignorancia es atrevida. Lo que sí Dios estableció en el corazón de todos estos patriarcas y hombres piadosos fue el sentido de gratitud. Y cuando ellos recibían favores, cuando ellos obtenían victoria de parte de Yahweh Dios, ellos de lo suyo, no de los otros, de sus rebaños, ofrecían el mejor cordero, el más robusto. Alabanzas al Señor en sacrificio y como muestra de gratitud y amor hacia Dios. Lo cual, amados hermanos, Abraham no hizo cuando logró su victoria sobre Kedorlaomer y los reyes que con él estaban. Ahora, la historia completa, porque a veces se hace de un texto una doctrina, se trae una enseñanza, pero nos olvidamos del contexto. En este caso, vamos al capítulo anterior de Génesis capítulo 14, remontémonos a Génesis capítulo 13. Abraham, amigo de Dios, ya había recibido la promesa de Dios, pero su nombre no había sido cambiado a Abraham, que significa padre de multitudes. Luego Abraham y Lot, su sobrino, se establecen en Canaán. Ambos, tanto Abraham como Lot, eran muy ricos en ganado y en posesiones. Mi alma te alaba. Debido a los frecuentes conflictos entre sus pastores, entonces ellos decidieron separarse. Por ese tiempo, Abraham y Lot ya conocían la maldad de los habitantes de Sodoma, quienes son descritos como pecadores contra Yahweh en gran manera. Pastor, ¿dónde está eso? Génesis capítulo 13, versículo 13. Léalo, por favor. Luego hubo una guerra entre dos grupos de reyes, y entre los derrotados estaba el rey de Sodoma, y como resultado de esa guerra, de esa batalla, sus bienes, su ganado, sus habitantes, entre ellos Lot y su familia,
fueron tomados como botín de guerra, como botín de guerra. Por eso, amados hermanos, como dice mi hermano John Diosa, hay historias que no son falsas, sino por ignorancia mal contadas y alejadas del contexto de la realidad. Alabanzas al Señor. Pero en aquella guerra escapó uno de los cautivos y éste dio aviso a Abraham, quien de inmediato con sus aliados logró armar un ejército y salir tras de los que habían tomado cautivo a Lot. Pastor, disculpe, ¿qué era el botín de guerra? Precisamente fue lo que dio origen al famoso diezmo del botín de guerra. Y el famoso diezmo del botín de guerra era una costumbre pagana, religiosa, no inspirada por Dios, como afirma lamentablemente esta señora, que por motivos de prudencia no mencionaremos su nombre. Lo cierto es que en la época de Abraham, los vencedores en batalla, en guerra, daban el diezmo del botín al sacerdote de su Dios, con D minúscula, de sus Baales. Y esto era muy común en los pueblos de Acadia, Asiria, Babilonia, Canaán, en Egipto, en Sumeria y en Siria. Sería muy bueno, estimada señora, con todo el respeto que usted se merece, que en lugar de tratar a los estudiantes, a los teólogos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, cuando usted dice que somos usados por el enemigo, mi alma te alaba. Más bien, le invito a que nos imite, a que salga de su ignorancia y su desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Indudablemente que fue esto lo que motivó a Abraham para dar el diezmo del botín a Melquisedec. Y no, como usted afirma, estimada señora, que eso fue una inspiración de Dios, que Dios había puesto el dar el diezmo en el corazón generoso de Abraham. Mi alma te alaba. Esto que usted está diciendo no es cierto y es antibíblico. Mi alma te alaba. Alabanzas al Señor. De tal manera que hasta este momento de la historia de la Biblia, Dios no había dado instrucción ninguna sobre diezmos y ofrendas del fruto de la tierra y de otras cosas. Adicional a esto, Dios tampoco ordenó a Abraham dar diezmos de botín de guerra. Eso fue una decisión personal de Abraham, que lo hizo únicamente en una sola oportunidad, y diezmó no de lo suyo, a Melquisedec, sino del botín de guerra de otros.
Luego, para justificar su idea de la famosa inspiración del diezmo de esta señora, entonces ella pasó olímpicamente al libro de Números, declarando que aún a Moisés no se le había ordenado absolutamente nada sobre la ley del diezmo. Por favor, por favor. Hay un libro que es anterior al libro de Números y es el libro de Levíticos, donde Dios establece la mayoría de mandamientos y leyes, donde se estableció la ley del diezmo. Léase por favor Levíticos capítulo 27, léalo despacio, saboréelo, degústelo, léalo todo por favor y haga énfasis en el versículo 30, y el diezmo, y el diezmo, y el diezmo de la tierra como del fruto de los árboles de Yahweh es cosa dedicada a Yahweh. Diezmo de las vacas y todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Yahweh. Este es un mandamiento que ordenó Yahweh Dios a Moisés para los hijos de Israel, no para los gentiles. Para los hijos de Israel, no para los gentiles, en el monte Sinaí. Y si tienes una alabanza en estas tardes de reflexión con Cristo, alábale si puedes. Te aseguro que los muertos no pueden alabarle. Para concluir con este famoso diezmo de inspiración, doctrina de hombres, no de Dios, digamos que la Escritura no da indicios que Abraham tuviera la costumbre de diezmar. Su hijo Isaac jamás lo hizo. Y el cuento que Jacob diezmó, eso es un cuento chino. Pues en su naturaleza de hombre de negocios, mentiroso, usurpador, aquí en Antioquia le llaman tumbador, pretendió hacer negocios con Dios. Recordemos que él venía de usurpar la bendición de su hermano Esaú. Jacob prometió. Usted y yo también hemos prometido muchas cosas, pero le aseguro que muchas de esas cosas jamás las hemos cumplido. Me gustaría mucho, demasiado, que usted, señora, me diera evidencia escritural y bíblica del día, la ocasión, el año o el momento donde Jacob cumplió, donde Jacob pagó diezmos a Yahweh Dios. Ni siquiera se registra como mínimo que, al igual que su abuelo Abraham, Jacob hubiese dado diezmos de botín de guerra al Señor. No le digamos mentiras al pueblo de Dios. La conclusión es inevitable. Abraham usó de la costumbre pagana y religiosa del diezmo sobre el botín de guerra. No hay mandato anterior de parte de Dios que nos enseñe cómo y por qué hacerlo. Siglos después, y esto para tapar boca de leones, siglos después, en la ley de Moisés hay instrucciones sobre el botín de guerra
pero no se parece en nada a la instrucción, al conocimiento que se tenía del botín de guerra en los tiempos de Abraham. Ni tampoco lo entregado era un 10%, sino un 1% para los levitas y un punto, o sea, 0.1% para el sacerdote. El que lea, entienda. Pastor, ¿dónde está eso? Números capítulo 31. Le voy a pedir un favor, léalo despacio, saboréelo. Por favor. No hay nada que imitar del diezmo de Abraham y Jacob. Tu amigo, servidor, prisionero de Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo, pastor y evangelista por la gracia de Yahweh Dios, Jorge de Cristo. Y recuerden, amados hermanos y amigos, a Jesucristo sea toda la gloria. El fin se acerca. Jesucristo viene ya. Amén, amén y amén.